vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Ya escuchamos la alabanza que la pastora y el grupo alabanza entonaron. Y esta mañana cuando estaba yo conectando los equipos y todo para que pudiéramos llevar servicio, comunicarnos cuando están oyéndonos por internet, el Señor me trajo algo a la memoria, o sea, me dejó ver algo y es algo aplicable a la enseñanza del día de hoy. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos andar por este mundo sin que la presencia de Dios esté en nosotros. O sea, para que tú y yo podamos estar andando en este mundo, en la voluntad, en el plan de Dios, la presencia de Dios tiene que estar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esta mañana estábamos hablando de equipos, como decía, y usted puede ver ahí sobre la mesa, hay computadores, televisores y cantidad de cosas. Y yo conectó todo y no funcionaba uno. Y molestaba por aquí, dele por allá, y no funcionaba uno. Y decíamos, pero ¿por qué si están todos ahí juntos, todos en la mesa, están todos listos para funcionar, pero no funciona uno? Y siguió buscando y encontró que de tanto cable que hay, había uno que no estaba conectado a la fuente y no servía. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando no estamos conectados a la fuente, no servimos de nada. Lo veíamos ahí, era igual que los otros, pero era una pantalla negra que no tenía ni sonido, ni imagen, ni nada. Entonces el pensar, Señor, verdaderamente, ¿cuánto estamos aquí el día de hoy, pero no estamos conectados? ¿Cuánto estamos el día de hoy aquí simplemente haciendo presencia, pero nuestra mente, nuestro corazón está a otro lado? Yo te pido, por favor, que hoy te conectes a la palabra de Dios. Deja a un lado tus pensamientos, tus necesidades, tus inquietudes, tus preocupaciones, todo lo que tienes y conéctate a la palabra de Dios, porque hoy el Señor trae una palabra que nos va a traer fortaleza a nuestro cuerpo, a nuestra alma y nuestra mente. Estamos diciendo que hablábamos de la presencia de Dios y vamos a hablar de la presencia de Dios. Y es una prioridad para nosotros como creyentes. O sea, si la presencia de Dios no está en nuestra vida como creyentes, prácticamente nosotros no somos creyentes. Somos otro más del mundo. Entonces, la prioridad de nosotros no es tener casas, carros, empleo, dinero. Esa no es la prioridad. La prioridad tuya y mía tiene que ser que la presencia de Dios esté en nuestra vida, diariamente. O sea, constantemente, las 24 horas del día, la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guiar, nos va a iluminar, nos va a salvar, nos va a dar gozo, paz, tranquilidad. En su presencia hay plenitud de gozo. O sea, estamos hablando, hermanos, de algo sobrenatural. No algo natural, no es una presencia momentánea que llega un cheque de 3.000, $4.000 y nos ponemos alegres y gozosos, pero a los 3, 4 días cuando empezamos a gastarlos, comienza el gozo a acabársenos. ¿Por qué? Porque va bajando la cantidad y cuando llegamos a cero, se nos acaba el gozo, no tenemos que gastar. La presencia de Dios es lo contrario, la presencia de Dios es infinita. Cuando estamos con la presencia de Dios tenemos plenitud de gozo. ¿Cuál es plenitud de gozo? Que estamos pasando necesidad, aflicción, problemas, circunstancias, pero el gozo está en nosotros, porque Dios está con nosotros. Y si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, la Biblia nos habla mucho y en muchas partes sobre la presencia de Dios. Y nos dice que la presencia de Dios es como el agua que cae sobre la tierra seca y provoca vida. Escúcheme bien, es como el agua que cae sobre la tierra seca y provoca vida. O sea, vemos un desierto, una tierra árida, seca, reseca, desquebrantada por la sequedad, y cuando cae una gota de agua, comienza a brotar vida. Y esa es la presencia de Dios. Miremos lo que dice Isaías 44, versículo 3. Dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre ¿quién? Sobre tus renuevos. Vamos, esa es una de las promesas, de las muchas promesas que hay en la palabra de Dios sobre la presencia del Señor. Dice, repito, Isaías 44:3 dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, tómela porque esta es una promesa para ti y para mí de hoy. Pero estas promesas que trae la palabra de Dios tienen también
algo que nos invitan más bien para que podamos hacer algo para recibirlas. Ahora, por otro lado también nos deja ver la palabra de Dios que sin la presencia de Dios en nuestra vida es inútil realizar algo. Lo que hablábamos en el ejemplo del computador. Sin la presencia de Dios, sin estar conectados a la presencia de Dios, es inútil nosotros poder realizar algo en nuestra vida. Miremos un ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Ahí encontramos la historia de Moisés, ¿verdad? Y en este versículo especialmente vemos cuando Moisés habla cara a cara con Dios y le dijo con valentía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso le dijo Moisés al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo ni con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí, no nos lleves de aquí. En otras palabras, estaba reconociendo que sin la presencia de Dios no lograrían absolutamente nada. Y eso que el Señor le prometió que los sacaría, los llevaría y los juntaría. Pero Moisés le dijo: Señor, hay muchas promesas que tú me das, pero si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. En otras palabras, estaba reconociendo que sin la presencia del Señor no lograrían hacer absolutamente nada. Moisés le dice: o vas con nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. ¿Cuántos de aquí pensamos así? Amén. Muy pocos, ¿verdad? Nosotros vemos algo y se nos mete en la cabeza y vamos a hacerlo porque yo tengo capacidad, fuerza, soy inteligente, porque yo tengo conexiones, tengo amigos, tengo créditos, y vamos a hacerlo. Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, no podemos dar un paso. Hermanos, no daremos ni un solo paso, dice Moisés, a menos de que estemos seguros que está con nosotros. ¿Por qué? Porque Moisés sabía, Moisés reconocía que la presencia de Dios en medio de ellos era lo que los distinguía de los otros pueblos. La presencia de Dios en la vida de Moisés y el pueblo que estaba con Moisés en el Montico era lo que los diferenciaba de los otros pueblos que estaban alrededor de él, de otras naciones. Y yo quiero decir, hermanos, que esto aún sigue vigente hoy en día. Esto sigue vigente para el pueblo de Dios. Esto sigue vigente para ti y para mí. Y es que la presencia de Dios con nosotros marca una clara distinción entre el pueblo de Dios y los demás. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú vas a ser diferente a los demás. No vas a ser superior y mejor, no vas a ser vas a ser diferente. Vas a ser más sensible, vas a tener misericordia, vas a tener santidad, o sea, vas a ser diferente que los demás. Lo que vas a hacer no lo vas a hacer por beneficio propio, sino estar siempre pensando en los demás. Entonces, si la presencia de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a ser diferente a los demás. Entonces, hoy vamos a estudiar, hermanos, dos historias sobre la presencia de Dios, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. ¿Pero para qué? Para que con el propósito de él y entenderla, vamos a entender tres cosas. La primera, la presencia de Dios no es un amuleto. Escúcheme bien, la presencia de Dios en tu vida y en mi vida no es un amuleto. La segunda, la presencia de Dios no es automática. No es que usted oprime un botón y ¡pum! Sale la presencia de Dios. No es que yo me levante y abra el closet y saque la presencia de Dios y me la ponga hoy. La presencia de Dios no es automática. Y tercero, la presencia de Dios, escúcheme bien, no se mueve por nuestra necesidad. Muchos van a decir: uy, ¿cómo así? Sí. La presencia de Dios no se mueve por nuestra necesidad, sino por nuestra fe y la búsqueda de ella. Esas tres cosas vamos a mirar el día de hoy. La primera dice que la presencia de Dios no es un amuleto, hermanos. En la Biblia encontramos la historia del sacerdote Elí. Ustedes se acuerdan, el sacerdote Elí, ¿verdad? Que era descendiente de Aarón, ¿verdad? Y nos deja ver que ese sacerdote había entrado en una religiosidad. Ya muchos años en el servicio del Señor y trabajando todo, pero entró en religiosidad y había comenzado a hacer las cosas religiosamente. ¿Por qué? Él aprendió a encender el candelabro, le echaba el aceite, aprendió a hacer las cosas del templo y todos los días repetía la misma situación. Iba y le echaba el aceite a los candelabros, los prendía. O sea, él tenía un trabajo rutinario para el templo.
pero dejó lo principal, dejó a un lado la relación con Dios del templo. Él trabajaba para el templo, pero dejó a un lado la relación del templo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestra vida? Queremos y pensamos que porque hacemos y hablamos y decimos y hacemos y nos movemos, estamos con Dios. Y no, porque una cosa es trabajar con Dios y otra cosa es trabajar para Dios. Tú puedes hacer bulla y hacer reuniones y hacer cosas, pero si no está la presencia de Dios en nosotros, no hacemos prácticamente nada. Entonces, Elí había entrado exactamente en eso, en una religiosidad. Él hacía todo rutinariamente, pero había dejado a un lado ¿qué? La relación con Dios. Ahora, a pesar de ser un líder espiritual, una de las grandes fallas más significativas fue la incapacidad ¿para qué? Para controlar a sus hijos. Todos recuerdan la historia de Elí y sus hijos. Ellos también eran sacerdotes, y recordemos que los hijos de Elí abusaron ¿de qué? De su posición para obtener ganancias personales y cometieron actos inmorales en el templo. Si vas a 1 Samuel, encuentras la historia de Elí y sus hijos, pero específicamente en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y estamos hablando que eran sacerdotes, ¿verdad? Que eran hijos de un sacerdote. Pero dice el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Samuel, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, aunque Elí reprendió a sus hijos por su comportamiento, él no tomó medidas fuertes, no fue fuerte en su posición. ¿Para qué? Para detenerlos. Y esta falta de acción de Elí llevó a que Dios castigara tanto a Elí y a su familia. Acordémonos que los hijos de Elí murieron en una batalla, ¿verdad? Y al poco tiempo, después de recibir la noticia de la muerte de sus hijos, Elí murió cuando se cayó el nacimiento. Se pueden leer esa historia en 1 Samuel de lo que estoy hablando, pero yo estoy hablando porque sé que todos la conocemos, ¿verdad? Pero el que no la conoce, lo invito a que vaya a 1 Samuel y busque la historia de Samuel. Entonces, pasaron los años y los años y vinieron los filisteos a hacer guerra a los israelitas. Y mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice: los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Cuando vino el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dijeron: vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de los enemigos. Mandaron a buscar el arca porque el arca era la presencia manifestada de Dios, ¿cierto? Y los ancianos dijeron: si la presencia viene aquí, nos va a salvar de nuestros enemigos. Ellos dejaron de honrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la miraron como un amuleto. Ellos dijeron, creyendo que la presencia de Dios iba a hacer lo que ellos querían, cuando ellos no querían hacer lo que la presencia de Dios quería que hicieran. ¿Me están escuchando, entendiendo? Ellos trajeron el amuleto, el arca Noé, pensando que la presencia de Dios iba a hacer lo que ellos querían que hiciera, cuando ellos no querían hacer lo que la presencia de Dios quería que hicieran ellos. Versículos 5 y 7 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo, un júbilo tan grande que toda la tierra tembló. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron: ¿qué gritos de júbilo en estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo. Escúcheme bien, los filisteos, los que no sabían ni conocían, tuvieron miedo. Los que no han participado ni han recibido ninguna bendición de Dios, tuvieron miedo. Ellos reconocieron y tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y exclamaron: ay de nosotros, pues hasta ahora no ha sido así. Hermanos, los filisteos
Los filisteos, que no era el Dios de ellos, tuvieron temor y reconocieron lo que era la presencia de Dios entre ellos. Y dijeron y exclamaron: ¡ay de nosotros! Pues hasta ahora no ha sido así. Versículo 10 y 11 nos dicen que pelearon nuevamente, ¿verdad? Pero en este momento, supuestamente, el arca o la presencia de Dios ya estaba con los israelitas. Ellos la habían traído para que los defendiera. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 10 y 11 nos dice que pelearon nuevamente, pues los filisteos e Israel fueron vencidos. Cuando pelearon ellos, los israelitas fueron vencidos. Cada cual huyó a su tienda, y hubo una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Versículo 11: el arca de Dios fue tomada y murieron los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos creyeron que podían manejar la presencia de Dios y dijeron: traigámosla. ¿Para qué? Para que viniendo Dios nos salve. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En ninguna parte dice: traigamos la presencia de Dios. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él. Traigamos la presencia de Dios para adorarla, para buscarle, para pedir su dirección. No, ellos dijeron: traigámosla para que viniendo Dios nos salve. Entonces podemos darnos cuenta, podemos ver, hermanos, que el interés de este pueblo no era buscarle nuevamente, ni conocerle, ni adorarle, sino su interés fue que los trajera. ¿Para qué? Para salvarnos de las manos de nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mala costumbre? ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios simplemente por necesidad? Señor, ayúdame, tráeme, súbeme, bájame, muéveme, tráeme. Lo tenemos a Él como si fuera un comodín. Pero ¿cuántos de nosotros, aún en la presencia, aún en la necesidad, venimos ante Dios a humillarnos, a reconocerle como Dios, a adorarle, a pedirle perdón, a pedirle su guía, su consuelo? Es muy diferente yo venir a humillarme ante el Señor, pedirle perdón por mis pecados, por mi rebeldía, pedirle perdón por mi orgullo, por mi altanería, y venir a exigirle: Señor, súbeme, bájame, tráeme, llévame. O sea, tener a Dios como si fuera nuestro mensajero. Es muy diferente cuando yo vengo ante el Señor y me humillo, y le busco, y le pido, y le clamo, y gimo ante Él pidiendo dirección y sabiduría. Entonces, observamos bien claramente que Israel quería dar los beneficios de la presencia de Dios. Israel quería dar los beneficios de la presencia de Dios. Sin embargo, no querían a Dios mismo, pues no lo honraban. Los israelitas solo pedían que el Señor ayudara. Pero este versículo dice que los israelitas no solamente perdieron la batalla, sino que también perdieron ¿qué? El arca. Perdieron el arca. Porque el arca, cuando los filisteos ganaron la batalla, se apoderaron de ¿qué? Del arca. La Biblia también nos enseña que Dios es el que escudriña los corazones. Dios escudriña los corazones. Antes de que tú pienses lo que vas a pensar, Dios ya sabe lo que vas a pensar. Antes de que tú hables, que abre la boca, Dios ya sabe lo que tú vas a hablar. La Biblia nos dice claramente que Dios escudriña los corazones. Dios sabe cuando hacemos las cosas porque lo amamos o porque queremos que Dios nos ayude. Esa es la diferencia. Que a veces amamos a Dios por necesidad. Lo amamos cuando estamos en lo último. Lo amamos, ¿por qué? Por interés. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios conoce nuestro corazón, Él escudriña nuestro corazón, Él sabe nuestros sentimientos, Él sabe por qué lo estamos buscando y por qué lo estamos buscando. Entonces, hermanos, primero dijimos que la presencia de Dios no es un amuleto. Y yo quiero que esto lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo apliquemos diariamente. La presencia de Dios no es un amuleto. Repito, que lo sacamos y lo colgamos aquí, lo hayamos puesto en nuestro cuello. Y esta es una actitud común también que observamos hoy en día. Muchos, pero muchos desean que Dios los bendiga, que Dios les ayude, que les ayude a resolver todos los problemas, inconvenientes que tienen, sin ni siquiera reconocerle primero como el Señor de su vida.
Muchos han escuchado, no, es que el Señor hace milagros y puede hacerlo todo. Y piensan que pueden seguir su vida, la vida loca, y venir ante Dios, Señor, necesito tu ayuda. Y como se le dijeron, entonces va a ayudarles. Dios no es un amuleto. Antes de tú venir a pedirle a Él que te ayude, primero pídele que sea el Señor de tu vida. Primero reconócele como Señor de tu vida. Primero entrega de todas las áreas de tu vida, el pensamiento, el hablar, el oír, el escuchar, el moverse, el sentimiento, entrega de todas las áreas de tu vida. Tenemos una imagen distorsionada de la presencia de Dios, hermanos. Tenemos una imagen como que alguien que solo pensamos cuando necesitamos. Afortunadamente esa es la imagen que tenemos de Dios, que Él aparece cuando lo necesitamos. Una situación, ay Señor, ayúdame, pero pasa la situación y ya vivimos tranquilos porque no ha pasado nada. Entonces es tenemos de ver algo como que es cuando lo necesitamos ya, o sea, estamos perdidos nosotros con la perspectiva de Dios, ¿verdad? No pensamos como en él como un padre amoroso, un padre sabio, un padre que nos ayuda y que desea ayudarnos a orientar nuestro camino. No lo pensamos. Pensamos es que él hizo un milagro y no lo va a hacer. Hermanos, no es un amuleto. Muchas personas llevan consigo cruces, ustedes han visto, ¿cuántos llevan consigo cruces, medallitas? ¿Cuántos consigo llevan estampitas, escapularios y cuánta cosa encuentran? ¿Cuántas personas, aunque dicen ser cristianas, creyentes, llevan estampitas y medallitas y crucifijos y cositas puestas en su cuerpo o en su billetera o en su bolsillo y cuánta cosa encuentran, la llevan? Porque piensan que ahí está la presencia de Dios. Y yo te quiero recordar lo que la Biblia nos enseña. No es la cruz, es Jesús. Amén. No es tener un cuadro colgado de la pared prendiéndole velas. No necesitamos ir a buscar al Cristo de Guadalupe. No necesitamos ir a buscar al Cristo morado. No necesitamos ir a buscar al Señor de los milagros. No necesitamos ir a buscar al niño, al divino niño, allá el 20 de julio. Hermanos, ese tipo de creencias, ese tipo de religiosidades tiene que ser cambiado por amor, diligencia y temor del Señor. Así nos lo dice Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Qué dice? Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. No con velas, no con que lo lleve entre el bolsillo, no con que se lo cuelgue aquí, no, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué promesa! Hermanos, qué promesa que encontramos en la palabra de Dios. Hoy el Señor está hablando en nuestro espíritu para que abramos nuestros ojos, nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Cuando nos acercamos a Dios, Él se va a acercar de nosotros. Pero dice, pecadores, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hermanos, no es una religiosidad. Se trata de una relación personal, íntima de amor con Dios. No es una religiosidad, es una relación íntima y personal de Dios. Lo segundo, vamos a ver, la presencia de Dios no es automática, como muchos creen y como muchos han venido pensando. Necesitamos entender, hermanos, que la presencia de Dios no es algo que sucede automáticamente, algo que de pronto en nuestra vida ¡prum!, sucedió. La presencia de Dios viene como resultado del hambre, de la sed, de la búsqueda en nuestra vida por ella. Él viene la presencia de Dios. Cuando tú tienes hambre y sed, que comienzas a buscar la presencia de Dios, que comienzas a meterte con Dios, que comienzas a abrir tu corazón a Dios, ahí viene la presencia de Dios. No es por automáticamente que venga la palabra de Dios. Cuando buscamos a Dios de corazón, hermanos, cuando no buscamos a Dios de corazón, siempre vamos a ser llevados ¿a dónde? A su presencia.
El Espíritu Santo está con nosotros y cuando buscamos a Dios de corazón, el mismo Espíritu nos lleva a la presencia de Dios. Y ahí en su presencia es el único lugar donde encontramos libertad, liberación, sanidad, santidad, bendición, la dirección que tanto estamos buscando y que tanto estamos necesitando. Ahí en su presencia hay plenitud de gozo. No sigamos buscando la presencia de Dios en amuletos, ni pensando que hoy viene no. La presencia de Dios viene cuando tú y yo lo buscamos de corazón, con hambre, con sed, cuando verdaderamente nos sacrificamos a levantarnos de madrugada a buscarlo, cuando antes de salir de mi casa yo le dedico 10 minutos a orar por él, cuando tengo necesidad de buscar su palabra, leer su palabra. No va a venir en la presencia de tu vida cuando vas a ir cada 8 días a iglesia. El cristianismo de hoy está perdido, está confundido, nos han enseñado cosas irreales. La presencia de Dios no viene a tu vida por religiosidad. No crea que porque se levante, se echa una bendición y sale, ya está la presencia en tu vida. Si tú vas a salir de tu casa y no invitas a tu esposa, ella se queda ahí. Pero si tú te levantas y la esposa, pues van los dos. Así es con el Señor. Cuando tú te levantas en la mañana y te pones de rodillas o abres tu corazón e invitas a Dios a tu vida, ese día Dios va a estar contigo. Dice, si me buscáis, me hallaréis. Entonces, hermanos, esa es la presencia del lugar. En la presencia de Dios es el único lugar donde encontramos libertad, liberación, sanidad, santidad, bendición. Y encontramos la dirección que tanto estamos buscando y que tanto necesitamos, porque yo sé que todos los que estamos aquí el día de hoy estamos necesitando la presencia de Dios. Estamos buscando la dirección de Dios. O levante la mano uno que no necesite que Dios lo dirija el día de hoy. ¿Verdad que no lo hay? Todos reconocemos que nosotros necesitamos la presencia de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que tenemos la oportunidad de tomar la decisión de acercarnos y buscarle a Él, y conocerle a Él, invitarle a nuestra vida, o simplemente seguir ignorándolo y andando de religiosidad en religiosidad y de tumbo en tumbo, como se dice por ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, yo quiero que entendamos, Él no nos obliga a hacerlo. Él no nos obliga a hacerlo, pero sí nos anima a hacerlo. Dios no te está obligando a ti a que le busques. Dios te está animando a ti para que lo busques. ¿Por qué? Porque estar en su presencia nos ayuda a comprender mejor su voluntad para nuestras vidas. Cuando estoy en su presencia, voy a entender el para qué estoy viviendo esto. Cuando no estoy en su presencia, estoy buscando el por qué, Señor, pero por qué para mí, Señor, pero por qué, Señor, pero por qué. Cuando estoy en su presencia, entiendo el para qué estoy viviendo esta necesidad, para qué estoy viviendo esta. Entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios ha colocado una condición para que su presencia sea manifestada en nuestra vida. Y esto lo vamos a repetir muchas veces durante esta enseñanza del día de hoy. ¿Para qué? Para que lo aprendamos, hermanos, que nos quede bien grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros aprendemos cuando lo repiten y repiten y repiten y repiten, y hoy yo quiero repetir esto, que la presencia de Dios no es automática en nuestra vida. La presencia de Dios viene cuando es el resultado cuando nosotros tenemos hambre y sed para buscarla. Esa es la presencia de Dios. Miremos el caso específico del rey Asa. En Segunda de Crónicas nos narra que este rey llevó al pueblo de Dios a una milagrosa victoria sobre un ejército etíope que eran miles de hombres, ¿verdad? Y luego de lograrlo, él testificó que fue la presencia de Dios que lo había dispersado, que fue la presencia de Dios que dispersó al enemigo, que fue la presencia de Dios que le dio la victoria. Vas al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos 11 y 12. Segunda de Crónicas 14, 11 y 12, la palabra se dice de la siguiente manera, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, escúcheme bien, y clamó Asa ¿a quién? A Jehová su Dios. Asa clamó a Jehová su Dios y dijo, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos. ¿Qué dijo Asa? Ayúdame porque yo puedo hacerlo. Ayúdame porque yo tengo fuerza, yo soy inteligente, No, le dijo, ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra el ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jehová Dios a esta búsqueda de auxilio? ¿Saben cómo respondió el Señor a esta búsqueda a Asa, al rey Asa? Leamos el versículo 12. Dice, Jehová, ¿qué? Deshizo a los etíopes. Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Yo pregunto, una pregunta suelta. ¿Ustedes creen que ese ejército de miles de etíopes iban a huir solamente porque Asa se parara ahí con las fuerzas y su poder y su entendimiento y su experiencia? No. Esto solamente lo hace Dios. Ahora, en el siguiente capítulo de Segunda de Crónicas, vamos a encontrar que el Espíritu de Dios usa a Zacarías ¿para qué? Para recordarle el valor de su presencia de Dios en la vida del creyente, en la vida tuya, en la vida mía, en la vida aún del rey Asa. Acompáñenme a Segunda de Crónicas capítulo 15, versículos 2 y 4. Dice Segunda de Crónicas 15, 2, 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo, ¿qué le dijo? Oídme Asa, todo Judá y Benjamín. O sea, oídme todos los que vieron, los que estuvieron, los que sintieron, los que recibieron la bendición de la batalla. Dice, oídme Asa, todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y lo buscaron, ¿ellos qué? Lo hallaron. Ellos lo hallaron. Y acá, en este versículo, en esto que acabamos de leer, hermanos, está el secreto de mantener nuestra vida en la presencia de Dios. Lo que el Señor le recuerda a Asa, a todo Judá y a Benjamín, por medio de Azarías, no es nada confuso, no es nada que nos enrede, no es nada que no entendamos. Es un mensaje muy claro y sencillo, es un mensaje aún para ti y para mí y para la iglesia de hoy. Asa dijo, jamás olvides cómo estuviste, cómo obtuviste esa victoria. Jamás olvides cómo obtuviste esa victoria. Pero ahora hagamos un ejemplo. Cambiemos el nombre de Asa por el tuyo. Que diga, Mauricio, jamás olvides cómo obtuviste esa victoria. Cuando estuviste en problemas, buscaste con todo tu corazón y el Señor envió su presencia a tu vida. Recuerda que no fuiste tú. Recuerda que no fue tu fuerza, sino recuerda que fue la presencia de Dios lo que trajo esa victoria a tu vida. Cambia el nombre de Asa por el tuyo. Y digo, Oscar, recuerda que lo que estás haciendo, que la victoria, que lo que has hecho es porque has estado en mi presencia. Que mi presencia es lo que te ha llevado a donde está. Que mi presencia es lo que te ha sostenido. Que mi presencia es lo que te ha sustentado. No han sido mis fuerzas ni mis capacidades. Me dice, recuerda que no fuiste tú. Fue mi presencia lo que te llevó a esa victoria. Y debemos de recordarlo todos los días, hermanos. Que nosotros estamos en la victoria hoy en vida, no por nosotros, sino por la misericordia y la grandeza de Dios sobre nosotros en nuestra vida. El tercer punto que vamos a hablar hoy es que la presencia de Dios no se mueve por nuestra necesidad, sino por nuestra fe y búsqueda de ella.
Veamos un ejemplo en Marcos 10. Ahí encontramos la historia cuando el ciego Bartimeo recibe la vista. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Marcos 10:47 nos dice que al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo próximo que ocurre o que encontramos en la palabra de Dios es que este hombre ciego fue ¿qué? Sanado. Este hombre ciego recibió la vista por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios no es automática. No va a venir el poder de Dios automáticamente porque sí, sino que tenemos que buscarla. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Ahora, algo importante, Jesús no hubiera acudido al llamado, no hubiera respondido a este hombre ciego si este hombre ciego no hubiera llamado a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es algo importante que tenemos que ver. Jesús no hubiera acudido al llamado de este hombre, no hubiera respondido a este hombre ciego si este hombre no hubiera clamado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso nos permite ver, hermanos, una vez más, claramente, que Dios no responde a la necesidad, ni respondió a la necesidad de Bartimeo. No respondió a su tristeza, Dios respondió a su sufrimiento. Dios respondió fue a su fe y a su búsqueda. El relato que estamos hablando nosotros nos dice que cuánta gente que estaba en ese momento, cuánta gente que estaba en ese grupo, cuántas personas estaban en ese momento cuando Jesús pasaba, no recibieron sanidad necesitándola. ¿Por qué? Porque no la buscaron. ¿Cuánta gente estaba ahí esperando la bendición pero no la buscaron? ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Cuánta gente va a la Biblia pero no busca de Dios? Si nos dicen: si Dios me va a bendecir, pues que llegue aquí mi bendición. Pero no. Jeremías 29:13-14 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. ¿Qué dice? Jehová. Que busquemos. Y que si lo buscamos, ¿qué? Encontraremos. Va a ser hallado por nosotros. Entonces, en otras palabras, nos dice claramente: seré hallado cuando me busques, no cuando me necesites. Seré hallado cuando me busques de todo corazón. Con esto yo quiero aclarar para que no quede malentendidos y después digan: es que el pastor está diciendo que Dios es ajeno a nuestras necesidades. Esto no es lo que yo estoy compartiendo el día de hoy. Porque todos sabemos que Dios siempre está atento y está dispuesto ¿qué? A ayudarnos a nuestra necesidad. Dios siempre está ahí atento, dispuesto a ayudarnos. Lo que estoy diciendo es que el Señor es tan elegante que respeta nuestras decisiones. Él está ahí de pie a tu lado, está al lado de nosotros. Él ve y Él sufre y Él llora con nosotros. ¿Por qué? Porque ve la necesidad y lo que está pasando. Pero está esperando que tú y yo lo invitemos, que le hagamos partícipe en nuestras cosas, de nuestras necesidades. Eso es lo que estoy diciendo. No que Dios sea un Dios insensato que no quiere, no. Estoy diciendo que Dios está ahí a tu lado. Él ve tu necesidad, ve tu sufrimiento, lo que estás pasando. Y Él sufre contigo, Él llora contigo y Él está contigo. Pero no va a hacer nada hasta que tú lo invites a que sea partícipe de tu situación. Entonces, tan pronto nosotros lo hacemos partícipe a Él, tan pronto le invitamos a Él, tan pronto lo tenemos en cuenta en nuestra vida, hermanos, Él comienza a trabajar en nosotros, con nosotros y en nuestra necesidad, nuestra situación. Nos trae paz, salud, libertad, nos trae protección, provisión, prosperidad física y espiritual. Según sea la necesidad, Dios va a estar ahí con nosotros. Miremos un ejemplo más claro de lo que nos dice la palabra de Dios en nuestro contexto actual, en lo que vivimos hoy en día, en lo que tú estás viviendo y lo que escuchamos y lo que tú vivimos.
Si miramos, escuchamos las noticias y vemos lo que está escuchando a nuestro alrededor, el mundo está lleno de millones y millones de personas, de seres humanos en necesidad, ¿o no es cierto? ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo en necesidad? En aflicción, en tribulación. Pero tengamos presente que esos millones y millones no van a tener la intervención de Dios en sus vidas solamente porque estén necesitando una necesidad. ¿Me explico? Hay millones y millones de personas en el mundo con necesidad, con hambre, con aflicción, con tribulación. Pero tengamos bien presente que ellos no tendrán la intervención de Dios en sus vidas solamente porque necesiten que Dios intervenga en ellos. No lo van a tener. Esos millones y millones de personas alrededor del mundo que están en necesidad, en aflicción, en tribulación, van a tener la intervención de Dios en sus vidas cuando le busquen y crean crean que Dios existe. Ahí van a tener la intervención divina. Ahí esos millones y millones de personas van a tener la intervención divina. En ese momento, vayamos al versículo nuevamente de Marcos 10:47. Este hombre estaba ciego por mucho tiempo, ¿verdad? Pero él se enteró que Jesús pasaría por ahí. Supo que Jesús estaba pasando cerca de él. ¿Y qué dice el versículo? Que comenzó a dar voces. Que él comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo dice claramente que él se levantó y que él gritó, que se levantó y clamó a gran voz y hasta que fue puesto en la presencia de Jesús. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿qué hubiera pasado si este hombre se hubiera quedado ahí sentadito y callado? Pensando como muchas veces, si la bendición es para mí, aquí me va a llegar. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiese quedado sentado y quieto? Yo quiero que ustedes mismos me respondan. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiera quedado ahí sentadito y quieto? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Jesús pasa de largo y ni siquiera Jesús sabía la necesidad de ese hombre, pero pasa de largo ¿por qué? Porque no lo invitó, no lo llamó. Entonces, muy seguramente Jesús hubiera pasado de largo y no se hubiera hecho nada por él, no había hecho nada excelente por él. Pero Bartimeo entendió que tenía que clamar, que tenía que moverse, que tenía que accionar su fe, que tenía que buscar a Jesús. Y como respuesta Jesús se detuvo y le recibió y le sanó. Versículo 50 y 52. Dice, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Versículo 52, yo quiero que lo leamos despacito y claramente. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. ¿Qué estaba pidiendo Bartimeo? Sanidad. Sanidad física. ¿Qué le dio el Señor? Sanidad espiritual, ¿verdad? Primeramente le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y dice, al instante recobró la vista. O sea, primero fue sanado espiritualmente y al instante recobró la vista. Y seguía a Jesús, ¿por qué? Por el camino. Entonces, la presencia de Dios no solo le sanó su necesidad física que Bartimeo estaba buscando. Si leemos bien el versículo, vemos que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Saben por qué recibió más de lo que estaba necesitando? Porque Bartimeo lo buscó, Bartimeo lo llamó, Bartimeo le clamó, Bartimeo creyó y Bartimeo lo hizo partícipe de su necesidad. ¿Qué estás esperando tú el día de hoy? ¿Qué necesidad tienes tú el día de hoy? ¿Quieres recibir más de lo que estás esperando? Busca a Dios, pero búscalo de corazón. No solamente te interese, sino búscalo en el corazón. Entonces, la presencia de Dios no solamente le dio sanidad física, sino que al instante le dio sanidad espiritual. Eso nos deja ver que Jesús no es encontrado de quienes lo necesitan,
sino de quienes lo buscan. Tú podrás tener en día una necesidad grande, grandísima, y vas a seguir en ella. Si no buscas de Dios, vas a seguir exactamente en ella. ¿Por qué? Porque la necesidad, Dios no es encontrado por los que le necesitan, sino encontrado por los que le buscan. Dios se manifiesta no solo por nuestra necesidad, se manifiesta por la fe que tengamos en Él. Versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se callasen, pero él clamaba mucho más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas le decían: cállate, no es tu momento, no molestes al Señor, no es para ti ese milagro. Pero él no escuchó esas opiniones, él no escuchó lo que le gritaban, y se centró en clamar y buscar ¿a quién? A Jesús. Se centró en clamar y buscar a Jesús, y se centró en insistir en la búsqueda, y por eso fue llevado a la presencia del único que podía sanarlo. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde estoy no hay aguas. Job 8:5-7 dice: si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, y si eres puro y recto, ciertamente Él verá por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Acá nos dice algo importante, y es que la consecuencia para que Dios vele por nosotros, para que Dios venga en nuestra ayuda, no solamente viene a manifestarse porque lo necesitamos, sino se manifiesta por nuestra búsqueda, por nuestra fe, por lo que nosotros tengamos un corazón puro y recto ante Él. Dice desde temprano, dice, si desde temprano buscas a Dios, si de mañana buscas a Dios, no dice si desde temprano dices a Dios, dice si desde temprano buscas a Dios, al Todopoderoso, ciertamente Él vendrá a ti y te hará prosperar de la morada en que estás viviendo. Hermanos, la presencia de Dios se va a manifestar a tu vida por fe y por tu búsqueda. La presencia de Dios se va a manifestar en nuestra vida por nuestra fe y nuestra búsqueda. Yo quiero decirte, podemos pasar horas enteras quejándonos, lamentándonos, renegando, llorando, buscando culpables de la situación que vivimos, y nada va a pasar en nuestra vida. Pero tan pronto nosotros busquemos a Dios, su presencia lo va a cambiar absolutamente todo. Si tú desde tempranos buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, ciertamente Él vendrá por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Escúcheme bien lo que voy a decir ahora. Todos aquí y todos en el mundo entero necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Escúchenme bien, por favor. Todos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, pero lamentablemente no todos la buscan. Todos la necesitamos, pero lamentablemente no todos la buscan. Todos están esperando que venga por gracia y obra del Espíritu Santo. Y la buena noticia es que Dios todavía nos habla. Hoy nos habla a través de muchas promesas en la palabra de Dios, muchas promesas que aún Él le hizo al pueblo judío que estaba en el exilio. Miremos Jeremías 29:12-14. Entonces me buscaréis y vendréis y oraréis ¿a quién? A mí. A mí. El Señor es muy claro en lo que nos dice. Entonces me invocaréis y ¿qué? Y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los hay dispersado,
y los haré volver al lugar del cual los deporté. ¿Afirma quién? El Señor. El Señor. El Señor siempre coloca su firma y su sello. Nos dice que Él se va a dejar hallar, pero nos recuerda que eso no es automático, que la presencia de Dios es una consecuencia, es un resultado de nuestra dependencia 100% de Él, de nuestra fe 100% en Él. ¿De qué? De nuestra sensibilidad de oírle, obedecerle a qué? A su palabra. Dios no va a llegar a tu necesidad porque tú eres el señor o el doctor o el licenciado. Dios va a llegar a tu necesidad porque tú le buscas, ¿de qué? De corazón. Deseo terminar con dos preguntas. Yo sé que son lógicas, pero ¿hay alguien aquí que vino hoy sin fuerza? ¿Hay alguien aquí que se siente débil en algún área de su vida? ¿Hay alguien aquí en este momento que necesita la presencia de Dios? ¿Hay alguien aquí que en realidad ha luchado, ha vivido, ha batallado en sus propias fuerzas y no tiene resultado? La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo haces que no oras y buscas la presencia de Dios? Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí? Sí, muchos. Y yo también necesito la presencia de Dios. Necesito que Dios intervenga en mi vida para muchas áreas. Que me ayude a aclarar la visión, que nos ayude como matrimonio a seguir lo que Él tiene en nuestra vida. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánto hace que no buscas la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no te humillas a Él, que vienes a Él y le abres el corazón y verdaderamente expresas tu necesidad de tu vida en Él? Le tengo otra buena noticia. Mira lo que dice el Salmo 92:10. Cuando yo busco al Señor, cuando me humillo al Señor, dice la palabra de Dios, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje. Seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe cuando dice que las fuerzas del búfalo, sabe qué quiere decir? Que aumentan mis fuerzas como las del búfalo, porque las fuerzas del búfalo se endurecen más entre más necesidad tenga el búfalo. Las fuerzas del búfalo no se acaban y se merman cuando el búfalo está exigido, sino entre más se le exige al búfalo, las fuerzas son más aumentadas. Y por eso dice el Señor en Salmo 10, pero tú me aumentarás mis fuerzas como las del toro, seré ungido con aceite fresco. Daniel 10:19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando Daniel le dijo, estaba hablando con Dios, estaba abriendo su corazón, estaba humillado ante la presencia de Dios, dijo, y mi amado, el Señor respondió, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. No temas, esfuérzate y cobra aliento. No temas el día de hoy por lo que estás viviendo o por lo que piensas que viene. Esfuérzate y cobra aliento. Pero esfuérzate en qué? En el Señor. Esfuérzate en buscar a Dios. Esfuérzate en sacar tiempo para la oración. Esfuérzate para sacar tiempo para la palabra de Dios. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Le dije, hable, Señor, porque me has fortalecido. David proclama el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra Por siempre. para siempre. Quiero terminar, hermanos, con esta exhortación a la iglesia en general. Cuando nosotros invitamos a la iglesia a que busquemos a Dios en oración, no es para tener nosotros un incentivo, ni que el Señor nos da una comisión porque traigamos 2 o 3 para que oren. Cuando nosotros invitamos a la iglesia y amonestamos a la iglesia para que busquen de Dios en oración, es para que ustedes mismos reciban la bendición de Dios, no para nosotros. Lastimosamente, a las 6 de la mañana todos los días estamos orando, ¿verdad? Todos lo saben, ¿cierto? ¿O no sabían? Claro. Bueno. Llevamos 3 años. Quiero decirles, hermanos, que el viernes
¿Sabe cuántas personas estamos orando al Señor a las 10 de la mañana por Zoom? ¿Quieren saber? Les voy a decir. El viernes a las 6 de la mañana estábamos orando mi esposa y yo, únicamente. Únicamente estamos orando mi esposa y yo. ¿Quién se pierde la bendición? Solo contestar, ¿verdad? Pero si tú quieres la presencia de Dios, búscala. Si tú quieres la presencia de Dios, métete con Dios. Si necesitas la ayuda de Dios, busca la ayuda de Dios, pero constantemente. No solamente seas como la mayoría de personas que están en necesidad y van a la iglesia, prometen y se vuelven ese día hablando del Señor que van a hacer y deshacer. Reciben la bendición, reciben la promesa y ¿qué hacen el segundo domingo? No vuelven. ¿Por qué? Porque el Señor ya concedió. Pero esa bendición que el Señor da no es duradera, porque Él conoce nuestros corazones. Entonces yo pregunto, si nosotros no tenemos 5 minutos en la mañana para disponer y entregarle el día al Señor en sus manos, ¿a qué hora lo vamos a hacer? ¿A qué hora lo vamos a hacer? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y va a llegar cuando realmente nosotros la busquemos, la encontremos con Él, cuando verdaderamente le invitemos a entrar a nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque ella nos habla, Señor, claramente, Dios, Señor Padre. Que tu presencia es lo único, Señor, que nosotros en nuestra vida, Señor. Que tu presencia, Dios mío, Señor, es la que nos lleva, Señor, día a día, Señor, a poder, Señor, Dios mío, Señor, estar, Dios mío, Señor, con paz, con gozo, con tranquilidad, para poder entender tu voluntad, Señor. Yo clamo, Señor de los cielos, que tu presencia, Señor, descienda en este lugar, Señor de los cielos, Señor. También la pastora decía que donde hay 2 o más, como dice la Biblia, está la presencia de Dios, Señor. Padre, por favor, que tu presencia, Señor, esté hoy en este lugar, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, tu presencia vaya con nosotros en los cielos, Señor. Cuando llegamos a nuestro hogar, Señor, tu presencia esté con nosotros, Señor. Que en nuestra casa tu presencia esté en nuestro hogar, Señor Padre. Cuando salga a trabajar, que tu presencia vaya conmigo, Señor Padre. Que tu presencia esté conmigo, Señor, las 24 horas del día, Señor. Porque el momentico, Señor, que me aparto de tu presencia, Señor, en ese momentico, Señor, me puedo perder, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por tu amor, tu misericordia, Señor, y por las promesas, Dios mío, Señor. Por la exhortación, Dios mío, Señor, que nos hace, Señor. Pero también, Dios mío, por la invitación, Señor, a que nuevamente volvamos, Señor, a tu presencia, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Colocamos este tiempo que resta de día en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén.